Hola, feliz viernes, Dios te bendiga. Estoy feliz de poder saludarte y feliz de que me hayas podido acompañar durante toda una semana de desafío y de crecimiento espiritual, porque hemos crecido en el conocimiento de la palabra de Dios y en los planes pues que Él tiene para con nosotros. Una vez más, gracias por unirte, bien sea en el momento en que lo estamos transmitiendo en vivo, o porque lo hagas a través del canal de YouTube. Quisiera entonces pedirte que, bueno, puedas hacer esas tres cositas, ¿no? Te suscribes al canal, le das like y lo compartes para que te conviertas en un canal de bendición, ¿ok? Entonces, quiero resumir esta maravillosa lección. Qué buena estuvo. Y es la antesala a lo que ha de ser todo un trimestre de estudio maravilloso sobre estos principios de interpretación bíblica de las profecías. Así que esto está maravilloso, así que hemos creado una base sólida sobre la cual vamos entonces a ir construyendo esta edificación de conocimientos, de análisis sobre un tema tan importante como es el tema del estudio de las profecías, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos resumir? ¿Qué es lo que podemos resumir de la lección para esta semana? Bueno, como ya lo has visto, durante la semana pudimos explorar algunos principios fundamentales para poder interpretar correctamente la profecía bíblica, ¿ok? Así que no es solo, si tuviéramos que resumir toda la palabra del Señor y la verdad, pues sencillamente tendríamos que decir que allí en la palabra de Dios se nos está revelando es a Jesucristo. Su amor, su justicia, su misericordia, su soberanía. Este es el resumen de toda la Escritura. ¿Ok? Que nos acerquemos a las Escrituras porque dijo Jesús de las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas nos tienen que llevar al único que nos puede salvar. Y las profecías bíblicas es eso. Entonces, si algo pudimos ver durante esta semana, es esto que nos menciona Hebreos 1, 1 y 2. Y es que Dios siempre se ha revelado a sus hijos. Y lo dice allí, pues ha buscado 1000 maneras de cómo Él revelarse. Y eso es lo que dice Hebreos 1, 1 y 2. Allí dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Qué lindo, qué maravilloso. Entonces Dios siempre se ha comunicado con el hombre de manera directa, de tú a tú, en el Edén. Pero producto del pecado, Él nunca dejó de revelarse. Siguió manifestando su voluntad para con los hombres y lo va a hacer siempre hasta el final. Ahora, lo ha hecho de muchas maneras. Lo hace a través de la naturaleza, ya lo dijimos, los cielos nos hablan de que Dios existe y es un Dios amoroso, maravilloso, poderoso. Las escrituras, los profetas hablaron acerca de esto. Pero dice allí, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. ¡Wow! Porque es la manifestación más perfecta y maravillosa precisamente de su amor y de su justicia que lo estudiamos la semana pasada. Esta es la manera más clara y más hermosa de cómo entonces Dios ahora nos habla. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros entender de esta semana? Que el Apocalipsis es precisamente eso y no debemos acercarnos con temor al estudio del Apocalipsis como si es algo que nunca podremos entender, porque no es eso. Allí la lección nos dice claramente, o el mismo Apocalipsis de sí mismo en el libro, que significa Apocalipsis, significa no es una cosa que da miedo, que la gente, no, Apocalipsis, es tragedia. No, Apocalipsis, la traducción es revelación. Y es así como comienza el libro. Dice allí que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Él entonces ha dado. ¿Ok? Y precisamente porque Dios
es accesible y porque Dios se nos quiere revelar. Dice, la revelación de Jesucristo para manifestar a sus siervos, a ti y a mí, las cosas que deben suceder pronto. Y luego dice entonces, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. O sea que acá entonces hay un llamado pues a que es urgente que nosotros podamos conocer pues esto que pues Él quiere que sepamos para que no seamos agarrados por sorpresa frente a los acontecimientos finales. Entonces Dios desea eso, que no estemos a oscuras. Su palabra es como una antorcha que alumbra precisamente, dice allí 2 de Pedro 1:9, que alumbra en lugar oscuro. Y aunque hay algunas cosas que no entendemos por completo, ya lo esencial y suficiente se nos ha sido revelado. Así que entonces, Daniel y Apocalipsis hemos visto que son libros que están estrechamente relacionados. Comienzan con enseñanzas de vital importancia para estos últimos días. Así que su estudio diligente nos permite interpretar correctamente los tiempos y entender el papel que jugamos tú y yo en el plan de Dios. Entonces, yo quisiera cerrar el estudio de esta semana con estas 3 reflexiones claves. Son las 3 preguntas o apelaciones que nos presenta el autor en este día, ¿ok? Como resumen de la lección. Por ejemplo, ¿cómo puede el estudio de la profecía aumentar nuestra fe? Óigame, primero, no podemos confiar en quien no conocemos y es difícil confiar en aquel que ha prometido y no ha cumplido, en aquel que ha fallado, ¿ok? Ahora, Dios no es así. La palabra de Dios dice que Dios no es un hombre para que mienta ni se arrepienta. Él dijo y Él hará, Él prometió y no cumplirá. Entonces, si algo podemos ver en materia de profecía, cuando nos acercamos al libro de Daniel y del Apocalipsis, podemos encontrar que muchas o todas las profecías que estaban descritas desde hace miles de años, aquellas que en su momento requerían un cumplimiento, ninguna dejaron de cumplirse. Así como dice la palabra de Dios que ninguna de las promesas de Dios se dejaron de cumplir, ni una de ellas se dejó de cumplir. Así que entonces allí podemos ver cómo en el libro de Daniel se nos mencionó claramente en la sucesión allí de cada reino los acontecimientos finales, y a la luz entonces de Daniel es necesario que entendamos el Apocalipsis y nos damos cuenta allí al revisar la profecía de que Dios conoce el fin desde el principio. Óigame, si no vale la pena colocar nuestra confianza en alguien que ya conoce el fin desde el principio y en alguien que ya venció. ¿No cree usted que vale la pena colocarnos del lado ganador? Y de alguien que ya conoce el fin desde el principio y que es soberano y que tiene todo bajo su control. Entonces en Daniel 2:28 se dice esto con claridad. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Tú y yo no los podemos revelar. Daniel no los podía revelar. Pero él se paró y en ese momento entonces, cuando estaba ese gran misterio que el rey Nabucodonosor entonces no entendía, cuando estaban allí todos condenados a morir si no le revelaban el significado de la profecía, él dijo, yo no puedo. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y el Apocalipsis es eso, la revelación. ¿De qué? ¿De quién? De Jesucristo. ¿Ok? Y más adelante en Daniel 10:21 se nos dice que hay un libro de la verdad, mostrando que los eventos futuros ya están bajo el conocimiento de Dios. Y esto fortalece nuestra fe. ¿Por qué razón? Bueno, sencillamente porque si Él ha cumplido ya todo lo que dijo que sucedería y así tal cual pasó, nosotros podemos tener fe y confianza de lo que está por cumplirse, también entonces se cumplirá. ¿Ok? Ahora, en segundo lugar, ¿cómo protegernos de interpretaciones erróneas y especulativas? Que dijimos, es tan difícil, cada quien interpreta a su manera, incluso cómo podemos evitar la especulación aún dentro de nuestro propio pueblo. Bueno, ya lo dijimos, ¿ok? La Biblia se interpreta a sí misma. Y sencillamente nosotros debemos interpretar, pues,
la Biblia correctamente dentro del contexto y no podemos tomar eventos actuales sin un fundamento bíblico sólido para de allí entonces crear una especulación. En tercer lugar, manteniéndonos en comunión diaria con Dios, pidiendo sabiduría, la cual Él se la dará a todo aquel que se la pida, para que no prevalezca mi propia idea y acomodar la palabra de Dios a mi propia conveniencia. No, Señor, lo mejor que podemos hacer es que la revelación de las Escrituras, la revelación de la voluntad de Dios para con mi vida, me muestre la condición en la que estoy. Y en la condición en la que estoy, en la que todos estamos perdidos, genere en mí la necesidad de ir al único que me puede salvar, porque no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos, sino el de Cristo Jesús. Y sobre todo entonces seguir el consejo de Primera de Tesalonicenses 5:21. Dice, examínalo todo y retén lo bueno. ¿Ok? Así que esto implica humildad, pero también implica aprendizaje, diligencia, dedicación de tiempo para corregir incluso aquello que sea necesario corregir, porque ya lo dijimos, no pretendemos conocerlo todo y que nuestra verdad o manera de haber interpretado hasta ahora las profecías sea entonces la perfecta. Si hay en algún momento dado que reconocer algo y ajustar, tenemos que tener la humildad para poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, y en tercer lugar, ¿qué actitud debemos tener frente a la revelación de Dios? ¿Sabes qué actitud debemos tener? Una actitud de alegría, una actitud de compromiso, una actitud de reverencia y de responsabilidad. No estudiamos las profecías para presumir que sabemos más que el otro. ¿Ok? No, sino para conocer mejor a Cristo, entender su carácter y prepararnos para toda buena obra, en especial para compartir su luz. Termino con esto y ya lo dijimos. Si las profecías no nos llevan a Cristo y a una transformación, de nada sirve. Si el evangelio que te perdona no te restaura y no te cambia, de nada sirve. No sirve. Ahora, cada revelación, cada símbolo comprendido, cada mensaje que desciframos debe llevarnos a amar más y más a nuestro Señor Jesús y a esperar su segunda venida, la cual anhelamos que sea pronto. Conclusión entonces, repaso. Dios ha revelado su voluntad, no nos ha dejado en tinieblas. Somos privilegiados de conocer su palabra, pero también somos muy responsables de vivirla y de compartirla. ¿Ok? Por eso, hoy al terminar esta semana de estudio, hagamos un compromiso. A ver, primero, vamos a ser humildes al estudiar la palabra de Dios. ¿Lo aceptas? Respóndeme y dime que sí. En segundo lugar, vamos a ser diligentes. No nos vamos a conformar con lo que los demás nos digan. Porque si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará en abundancia. Así que usted tiene un compromiso de usted estudiar y escudriñar las Escrituras, porque esto no está reservado solo para unos pocos. En tercer lugar, yo voy entonces a ser fiel aplicando lo que yo recibo como revelación, ¿ok? De una manera, pues como digo, correcta. No prevaleciendo mi propio pensamiento o mis propias ideas o la de mi congregación. No, Señor, sino que nosotros vamos a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, pero con un estudio diligente y con una oración constante. Dios está al control de la historia, mi querido amigo. Siempre lo ha estado. Él está al control no solo de la historia, Él está al control de tu vida, de mi vida. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera maravillosa de cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Escribió nuestra hermana Elena de White bajo la inspiración del Señor. Y Él nos ha llamado a brillar con una luz que pueda sencillamente alumbrar el camino de las demás personas que andan en oscuridad. Dios te bendiga. Vamos a ir en serio con Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios con diligencia, con humildad, con alegría. Y vivir confiados porque estamos en las manos de aquel que conoce el fin desde el principio, que ya venció y que nos ama.
Qué cosa tan linda. Dios te bendiga, ¿ok? Dios te guarde. Feliz fin de semana, de actividades, y permite entonces que el Señor sea el que siga dirigiendo tu vida. Quiero orar por ustedes y por mí. Padre querido, gracias por tu revelación. Gracias porque cada día creemos más en ti, cada día te amamos más. Gracias, Señor, porque no nos has dejado a oscuras, pero permite que podamos ir en esa creciente luz, tomado de tu mano para que tú nos guíes hacia toda verdad. Quédate con nosotros y regálanos un día de bendición a todos, por favor. Te lo pido, te lo ruego, por los méritos santos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me encanta poder compartir esto contigo. Compártelo, por favor. Dios te bendiga. Chao.